Y es que ¿cuántos están disfrutando de este culto? Pueden levantar conmigo su mano al cielo y confirmarlo con un fuerte amén. Amén. Estoy gozoso, hermanos, de poder estar en medio de todos ustedes. Yo no sé qué pasa, pero siempre que vengo a Zumárraga me siento como en mi casa. No solamente porque la mitad de la iglesia es familia mía, sino porque hacen sentirse muy cómodos a la gente, hermanos. Miren, no tengo otro ejemplo, y aunque sé que está grabando, yo cuando voy a casa de mi suegro, pues estoy tranquilo, mantengo las formalidades, me mido las palabras. Pero cuando voy a casa de mi mamá y de mi padre, me siento en el sofá de mi padre. Voy a la nevera, bebo Coca-Cola morro, yo qué sé, porque estoy en mi casa. Y de verdad que me siento como que estaría en mi iglesia siempre que vengo, amén. Que Dios les bendiga mucho, hermanos. Amén. Aleluya. Pues bueno, hermanos, yo me siento muy contento de ver a todos ustedes. Y nos ponía el Sando, que yo entiendo que es porque nos quiere y que es primo nuestro, nos ponía muy arriba, a mí y al Edu. Pero esto va de Dios, hermanos. De nada sirven los talentos si Él no sazona todo con la dulzura de su Espíritu Santo, hermanos. Porque nada puede dar el hombre si primero no lo recibe del cielo, hermanos. Amén. Miren, me hubiera sido muy fácil hoy predicar según qué palabras. Ustedes saben la situación que estoy viviendo en mi casa y hubiera sido muy fácil emocionarles, sacarles alguna lágrima, pero yo no he venido a emocionarles ni a sacarles ninguna lágrima. Y por eso hoy voy a predicar de la gracia de Dios. Porque las emociones se van y no producen nada. Pero la palabra de Dios donde entra, todo lo puede transformar. Amén. Vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 12 y versículo 1. Y dice así la voz de Dios en la tierra. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice el verso 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué les parece si le damos una ofrenda de aplausos a la palabra de Dios? Aleluya. Miren, el título que me daba hoy el Señor para este mensaje es Sacrificio vivo en medio de un mundo muerto. Sacrificio vivo en medio de un mundo muerto. Y yo comienzo este mensaje haciéndoles una pregunta, y es que ¿cuántos creen que la espada del pecado fue vencida por la cruz de nuestro Señor Jesucristo? Aleluya. Y algunos estarán diciendo: pero Samuel, ¿de qué espada nos estás hablando? No se preocupen, que ahora lo van a entender, ¿vale? Y es que yo digo que el pecado es como la espada de aquel siervo llamado Damocles.
quién era este vecino, ahora lo van a entender. Y es que cuenta la historia que Damocles era el siervo de un rey al cual se le permitió ser rey por un solo día. Sentarse en el trono, disfrutar de los manjares y saborear el poder. Y sí, hermanos, como todos pueden imaginarse, todo era apariencia de felicidad, respetando los hábitos, todo era fiesta y todo era banquete. Pero cuenta la historia que este hombre llamado Damocles, mientras disfrutaba de los banquetes en el palacio real, le dio por alzar la mirada al techo, y lo que vio lo cambió absolutamente todo. Y es que vio que sobre su cabeza y direccionada hacia ella había una espada letal y afilada. Y lo peor de todo es que estaba sostenida por un solo hilo. Es decir, un solo movimiento y caería. Un solo instante y todo terminaría. Pues bien, hermanos, esto es el pecado. El pecado te puede ofrecer brillo, dulzura, placer, alegrías momentáneas, pero te digo algo, siempre tendrás que lidiar con una sentencia de muerte sobre tu cabeza. Pero Samuel, ¿de qué sentencia nos estás hablando? Te estoy hablando de la que dice la Biblia. Libro de Romanos capítulo 6. Porque la paga del pecado es la muerte. ¿Pero qué es el pecado? El término teológico es amartia, que significa errar al blanco. Pero no quiero hablarles hoy desde un aspecto doctrinal o teológico, sino desde uno más directo. Y si me preguntan ¿qué es el pecado?, yo te diré que el pecado es un banquete que nunca te va a dejar saciado. Pero Samuel, ¿el pecado sabe dulce? Sí, pero te envenena el alma. El pecado es como una caricia que te apuñala cuando menos te lo esperas. Porque Adán, tú probaste el pecado y perdiste el Edén. Caín, tú abrazaste el pecado y la sangre de tu hermano Abel clamó justicia hasta el cielo. David, tú fuiste peor que todos, porque te enamoraste del pecado como quien se enamora de una causa legítima. Porque te voy a decir algo, el pecado promete. Vamos que sí promete. El pecado te acaricia, pero te digo algo, siempre va a dejar un vacío insatisfecho en tu alma. Porque te digo algo, el vacío que hay en tu alma y en tu corazón no puede ser llenado con el pecado. No puede ser llenado con el mundo ni con las tinieblas. Te digo más, ten cuidado. No vaya a ser que el pecado se convierta en tu compañero de camino. Y de la mano te llevará y te acompañará el resto de tu vida, pero al final de ella te dejará en las puertas de la condenación eterna y del infierno. Por eso te voy a decir algo. Esta espada estaba sobre su cabeza y la mía. ¿Qué dice Samuel? Sí, esta espada estaba sobre su cabeza y la mía. Pero tengo una buena noticia. Aunque esa espada estaba sobre su cabeza y la mía, Cristo ocupó nuestro lugar.
La muerte estaba decretada, pero Él bajó del cielo, se despojó de su gloria y mató a la muerte muriendo. La cruz fue el momento en el que esa espada cayó, pero no cayó sobre usted y sobre mí, cayó sobre el crucificado. Por eso yo voy a decir algo y ya entro directamente en el mensaje. Hoy vengo con este mensaje del cielo para tu vida. Ya basta de vivir a base de placeres pasajeros, pero con una sentencia de muerte sobre tu cabeza. Mira hacia arriba, corre hacia la cruz, porque allí donde antes había muerte, ahora está la vida de Dios. Donde antes había un hilo frágil, ahora hay una roca firme. Y donde antes había muerte, ahora está la vida. Y dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida. Quien lo crea, levante su mano al cielo y diga un fuerte amén. Dios mío, la Biblia enseña que gracias al sacrificio de Cristo ya no estamos bajo la esclavitud del pecado. Es decir, somos libres. Pero ten cuidado, porque esta libertad no es una licencia para que peques con la conciencia tranquila. Esta libertad no es un pase VIP al desenfreno y al libertinaje más obsceno. Porque te digo algo, la gracia nunca fue la excusa para el pecado, es el poder para vencerlo. Lo vuelvo a repetir, la gracia nunca fue la excusa para que peques, la gracia es el poder para que venzas al pecado. Porque la gracia nunca toleró cadenas. Antes éramos esclavos del pecado, obedientes al pecado como si de nuestro dueño se tratase. Pero cuando dijimos sí al Cordero de Dios, esa esclavitud se rompió y pasemos de esclavos a hijos. Pasemos de a muerte a vida y del yugo a la gracia. Y tengo una buena noticia: esta gracia no nos deja tal y como nos encontró. La gracia no solo nos limpia, también nos transforma. La gracia no solamente nos perdona, también nos capacita. La gracia no solamente nos redime, también nos da poder. Pero ¿qué poder te da la gracia? ¿Acaso nos da alas como el Red Bull? ¿O nos da la fuerza de Hulk o de Thor? No, hermanos. La gracia no es caricatura ni fantasía. La gracia no fue creada en la mente de Stan Lee, el creador del universo Marvel. La gracia, hermanos, es la que nos da poder para vivir como hijos. OTV. ¿Cuándo entenderemos qué es la gracia? Que no son nuestras fuerzas, que no son nuestros méritos, que es la gracia de Dios en nosotros la que nos permite obedecer la palabra de Dios. ¿Saben cuál es el problema que tenemos hoy en día dentro de las iglesias? Que tenemos a gente que se jacta de la santidad en la que viven. Se jactan de la santidad en la que viven,
como si el mérito fuese nuestro, como si la fuerza procediese de nuestras manos. Pero Samuel, entonces cuando me mantengo íntegro en el momento de la tentación, ¿qué hago? Pues tú haz lo que dice la Biblia en el Salmo 115. No a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Porque si eres capaz de mantenerte íntegro en el momento de la tentación, no es por tus fuerzas, no es por los años que llevas en el culto, es porque la gracia de Dios te está dando fuerza. Es porque la gracia de Dios te sostiene. Por eso yo digo algo: gloria al que vive. Ay, Dios mío. Dice el libro de Tito, capítulo 2: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia no es un adorno que te lo quitas y te lo pones cuando te da la gana. La gracia tampoco es un concepto filosófico, porque un concepto puede ser reemplazado por otro distinto. La gracia tampoco es emoción ni religión vacía. Voy más allá. La gracia no es ni un privilegio de pocos, ni un lujo de santos, ni un mito religioso. La gracia es la fuerza que levanta al caído, que fortalece al débil y que multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Te doy un consejo y me haces caso. De verdad. Por mi mamá la rubia, que me haces caso. No te fíes de ti mismo. Estás loco, Samuel. Que no me fíe de mí mismo. Sí, no te fíes de ti mismo. No te apoyes en tu propia prudencia. No te fíes de tu carne. Pero Samuel, si dice la Biblia, maldito el varón que confía en el hombre. Es decir, si la Biblia me dice que no me fíe en desmedida de otros, y tú me estás diciendo que no me fíe de mí mismo, pues ¿de quién me fío? Pues dice la Biblia, libro de Proverbios capítulo 3, fíate de Jehová. ¡Ay, Padre! ¡Fíate de Jehová! Fíate de Jehová con todo tu corazón y no seas sabio en tu propia sabiduría. Y dice la Biblia, teme a Jehová y apártate del mal, y esto será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Te lo vuelvo a repetir, no te fíes de ti mismo. Samuel, que llevo muchos años de evangelio, como te fíes de ti mismo la mangas. Como te apoyes en tu propia prudencia la mangas. Pero ay de aquellos humildes que sus fuerzas no dependen de ellos, dependen de la gracia que emana del Calvario. Para ellos esto será medicina para su cuerpo y refrigerio para sus huesos. ¿Saben qué? A ver si me deja la garganta. ¿Saben que su cuerpo y el mío pertenecen al Señor? Sí, hermanos. Estos cuerpos serranos que nos ha dado el Señor, que son del Señor. Dame Biblia. Dice Romanos capítulo 12. Así que, hermanos,
os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que este es vuestro culto racional. Dice 1 Corintios capítulo 6 y versículo 13, el cuerpo del creyente es para el Señor. Y dice 1 Corintios capítulo 6 y versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestros espíritus, los cuales son de Dios. San Pablo lo exige. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Pero aquí no se refiere a una acción sacrificial. Es decir, yo sacrifico algo externo por medio de mi cuerpo. Aquí se refiere a que el cuerpo mismo es el objeto de sacrificio. Es decir, que Dios no se conforma ni con ofrendas ni con sacrificios, te quiere a ti. Si es para Dios ese aplauso, dáselo con fuerza. Te quiere a ti. Le vales más tú que lo que tú puedas hacer por él. Ser sacrificio vivo es cada día, es cada decisión, es cada momento. Ser sacrificio vivo es morir al yo para vivir a Cristo. Ser sacrificio vivo es algo radical. No es darle a Dios lo que me sobra, es darle a Dios lo que me cuesta. Esto los señores de la prosperidad lo han llevado a lo económico y están equivocados. Estamos hablando, entiéndanme, que si hay algo que yo realizo en mi vida y sé que va en contra de la palabra de Dios, si yo me quito eso, estoy agradando a Dios. Estoy siendo la mejor ofrenda que puedo darle al Nazareno. Ahí entra lo que dice la palabra: este es vuestro culto racional. Por eso yo voy a decir algo y a ver si ustedes están de acuerdo. Dios no quiere tu dinero si no tiene tu corazón. Dios no quiere tu ofrenda si tu alma vive lejos de Él. Músicos, Él no quiere vuestra música si vuestra vida no es una melodía de obediencia. Dios no quiere que yo predique si luego no cumplo lo que yo mismo predico. Por eso te digo algo: le vales más tú que lo que tú haces. Le vales más tú que cantar, que predicar o que pasar la ofrenda. Por eso hoy te dice Dios: dame, hijo mío, tu corazón. Te quiero a ti, te quiero a ti, te quiero a ti. Gloria. Dice San Pablo: no os conforméis a este siglo. ¿Saben cuál sería la traducción más correcta? No os adaptéis a los moldes del mundo. Porque te digo algo: el mundo quiere que seas igual que todos. El pecado quiere que seas igual que todos. Las tinieblas quieren que seas igual que todos. Pero hoy vengo con este mensaje del cielo directo para tu vida. Dios no te ha creado para que seas igual que todos. Hay quien, teniendo la excelencia de lo eterno, se conformó con la mediocridad de lo común. Dios no te ha creado para que sigas la corriente.
Te ha llamado a vivir entre tinieblas, pero tú siendo luz. Entre tinieblas, sí, pero tú luz. No te ha creado Dios para que encajes en este mundo. Te ha llamado Dios para que resplandezcas en medio de este. Y sí, hoy el mundo aplaude lo fácil, pero Dios te ha levantado para que vivas lo santo. El mundo aplaude lo fácil, pero Dios te ha levantado en medio de esta ciudad, de este pueblo, de esta iglesia, para que tú vivas lo santo. Y escúchame, joven que me escuchas, a menudo vas a encontrarte con este dilema. El mundo gritándote por fuera, adáptate, que eres joven, año 2026, adáptate al pecado, adáptate a este mundo, adáptate a las tinieblas. La santidad para los ancianos y para las ancianas, y para los pastores y para los del coro. Pero te voy a decir algo, te vas a encontrar con este dilema. Y es que mientras el mundo te grita adáptate, vas a tener que lidiar con una voz que está dentro de tu corazón, llamado dulce Espíritu Santo, que te va a decir transformaos. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Porque te digo algo, este evangelio jamás fue creado para ser maquillaje. ¿Qué dices, Samuel? ¿Qué tiene que ver el evangelio con el maquillaje? Sí, este evangelio no fue creado para ser maquillaje, sino para ser cirugía. Porque este evangelio no te cambia por fuera, te transforma por dentro. Porque, señores, este es en el evangelio en el que creo. Es el evangelio que me han enseñado mis ancianos y es el evangelio que dice la Biblia. No creo en un evangelio pusilánime, sin fuerza, que vienes todos los días al culto y sigues siendo la misma persona de siempre. No, creo en el evangelio que cambia, creo en el evangelio que transforma, creo en el evangelio que de un drogadicto hace un predicador, creo en el evangelio que de un perseguidor hace el apóstol más grande de todos los tiempos. Creo en el evangelio que de un ladrón en la cruz hace un ciudadano apto para el paraíso. Señores, dice la Biblia, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y dice la Biblia, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. Yo digo algo, gloria al que vive. Por eso, hoy Dios te llama, te invita a ser sacrificio vivo en medio de un mundo muerto, a ser luz en medio de tinieblas, a ser sal en medio de un mundo insípido y vacío. Y te hago una pregunta y no me respondas. ¿Seguirás con esta espada sobre tu cabeza? ¿Seguirás con esta sentencia de muerte sobre tu cabeza? Yo te digo algo, la gracia de Dios es tan grande, es tan amplia y es tan extensa, que de la misma manera que nos ha limpiado a usted y a mí, también tiene poder y autoridad para limpiar a todos aquellos que vengan reconociendo a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Pero a todos, Samuel, sí, a todos.
Y miren, ya que estoy aquí, voy a terminar con esto. Voy a lanzar una lanza en favor de la palabra. Y es que en el siglo XV y XVI se levantó una doctrina que está haciendo mucho daño aún a día de hoy a la iglesia. Esta doctrina en nuestra misión Filadelfia la rechazamos completamente. Y esta doctrina se llama expiación limitada. ¿Y qué dicen estos? Dicen que la obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo solamente es eficaz para los elegidos. ¿Y quiénes son los elegidos según ellos? Pues según ellos, los elegidos son aquellos que Dios, antes de la fundación del mundo, eligió a unos para salvación y llevárselos al cielo, y a otros para condenación y que se marchen al infierno. Es decir, que según ellos, este Dios que tenemos es tan injusto que ha elegido y ha seleccionado quiénes van a ser salvos y quiénes van a ser condenados. Y basados en esto, se atreven a decir que Cristo no murió por todos, sino que solamente murió por algunos elegidos. Pero acompáñame, vamos a la palabra de Dios, que es la máxima expresión de autoridad en la faz del universo. Y vamos al Evangelio según San Juan, y vemos a Juan el Bautista que está bautizando en el Jordán. Y cuando ve a Jesús, no dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de algunos. No dijo eso. Tampoco dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de los elegidos. No, Juan le ve, y es tan grande lo que ve que tiene que decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice el libro de Tito capítulo 2: porque la gracia de Dios ha sido manifestada para salvación a todos los hombres. Y vengan conmigo, dice Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Señores, donde haya uno que clame misericordia al cielo, donde haya uno que clame perdón y se arrepienta de sus pecados, para ese la gracia de Dios tiene poder para salvarlo y la sangre de Cristo poder para limpiarlo. Por eso te digo algo: hoy he venido desde Bilbao con un corazón quebrantado por la situación que estoy viviendo, para decirte: todavía hay gracia, todavía hay gracia. Acércate al crucificado. No hay pecado que la sangre de Cristo no limpie. Una sola gota de la sangre de Cristo es suficiente para limpiar tus pecados. Te amamos. Ay, Padre, te adoramos, te adoramos. Ay, Dios mío. ¿Qué les parece si apagamos la luz unos minutos? Juan, ponte al piano, ven para aquí, Edu. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos quieren agradecerle a Dios por la gracia que nos ha regalado? ¿Qué les parece si nos ponemos de pies? Aleluya. Te adoramos, te adoramos. Espíritu Santo. Sí, Señor. Y te animo a que si hay alguien que necesita de oración, a que pases al frente en estos momentos. Aleluya.
Si hay alguien al que la palabra le ha golpeado más de lo debido, te invito a que pases al frente.